Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de Sound of Metal, una película que ha conseguido marcarme e impactarme de una forma muy especial. Ya sabéis que mi canal está enfocado, como norma general, a las series, pero cuando una obra consigue alcanzarme de esta forma, también me gusta hacerle un hueco para contaros el porqué. Sound of Metal es la historia de Ruben, el batería de un grupo que estando de gira se queda repentinamente sordo. Este es el punto de partida de la historia y la película es una invitación a seguirle durante este proceso de encajar o no encajar esta nueva condición en su vida, esta nueva situación que lo arranca violentamente del momento en el que se encuentra viviendo. Tengo que avisar que esta review tendrá spoilers de la película y doy por hecho que si seguís adelante con ella es porque o bien la habéis visto o bien no os importa que os cuente qué es lo que ocurre. Para entender cómo está estructurada esta review os voy a presentar dos conceptos clave que voy a tener muy en cuenta a lo largo de todo el vídeo. El primero es el concepto del duelo o la pérdida, es decir, las 5 fases que atraviesa un individuo al recorrer un momento así en su vida. Y el segundo elemento es la utilización del sonido como herramienta narrativa, contar algo a través del sonido, ya que en esta película los sonidos, o la ausencia de ellos más bien, son elementos muy importantes para entender en qué momento se encuentra Ruben y cuál está siendo la evolución de su personaje. Así que vamos allá. Lo primero y de forma rápida es importante que os cuente cuáles son las 5 fases del duelo. Según estableció la psiquiatra y escritora Elizabeth Kubler-Ross, una persona atraviesa 5 fases cuando se ve expuesta a una pérdida grave como la muerte de un familiar o una ruptura. La primera es la negación, un momento en el que la persona se encuentra en una especie de estado de shock en el que no es capaz de asumir o entender qué es lo que le ha ocurrido. Es un instante de defensa temporal o una especie de bloqueo de los sentimientos. Después llega la ira, ese enfado o de cargar contra todo, buscando culpables aunque realmente no los haya. A esto le sigue la negociación, un intento de que la pérdida de alguna forma vuelva a nosotros. Es una especie de deseo o anhelo que puede llevarnos a pedirle a Dios que nos traiga de vuelta a un ser querido o en caso de una ruptura intentar arreglar las cosas o negociar esta situación con la persona que ha decidido alejarse de nuestra vida. Seguimos con la depresión, ese momento de tristeza en el que vamos procesando y asumiendo que la pérdida realmente es definitiva. Es una desconexión, pero es un momento muy importante porque, como digo, sirve para procesar todo lo que ha pasado, pasarlo mal por ello, pero después llegar a la última fase, que es la de la aceptación, ese momento en el que realmente el individuo entiende esta nueva condición que tiene en su vida y sigue adelante aceptándola y viviendo. Debo decir que Sound of Metal, la película en conjunto, es en sí misma un duelo. Es Ruben enfrentándose a la nueva situación que tiene, esa pérdida de audición, y cómo responde a ello. Y el elemento que acompaña a toda la historia y que ayuda a entender cómo se encuentra Ruben y cómo va procesando todo esto es el sonido. Dejadme que os cuente por qué. La película arranca con Ruben tocando la batería, con un sonido estridente, fuerte y coordinado. Ese es su modo de vida, y la película nos está presentando su pasión, la música. Pero al mismo tiempo, en una de las siguientes escenas de la película, entramos en su caravana y disfrutamos de un agradable momento cotidiano que nos presenta los sonidos que acompañan su vida. El café, cómo se prepara el desayuno, sonidos que se escuchan alto pero de una forma, como digo, agradable. Así, la película nos construye a Ruben, un músico frenético que a la vez disfruta de la vida que se ha construido, de esos pequeños placeres. Pero de pronto, y al igual que puede pasar con una pérdida de cualquier tipo, Ruben se queda sordo. Los sonidos que le han acompañado durante toda su vida empiezan a sentirse ausentes, lejanos, amortiguados por un incómodo silencio que empieza a impregnarlo todo, y él siente que empieza a no poder escuchar. La mezcla de sonido de la película empieza poco a poco a alejarnos de este tipo de sonidos y a hacérselos percibir al espectador de una forma cada vez más lejana para sentir cómo se están alejando de la vida de Ruben. El primer paso del duelo, la negación, lo vemos cuando él intenta tocar la batería en ese concierto como si nada estuviera pasando, como si esa sordera fuera algo pasajero que no va con él, hasta que tiene que abandonar el concierto porque se ve abrumado por no poder escuchar. Ahí se da cuenta que no puede negar lo que le está pasando y que no puede seguir adelante con su vida ignorándolo.
La ira se ve rápidamente en la escena en la que él está en su caravana, destruyendo enfadado todos los objetos cotidianos que construía en su vida, al no poder ya disfrutar de ellos como lo hacía antes. Está cargando contra todo lo que daba forma al mundo que él había construido, como si casi lo estuviera culpando de su desgracia. Porque además, todo ese silencio hace que su pasión, la música, esté dejando de tener sentido. El siguiente paso, dentro de estos 5 que hemos comentado, es la negociación, porque Rubén intenta negociar un cambio de esto que le está pasando. Lo primero que hace es preguntar por una intervención, es decir, una operación, para devolverle el oído, pero esta es demasiado cara. Es algo que en este punto no puede permitirse. Finalmente, su novia Lu termina dejándole solo un tiempo para que se recupere y aprenda a vivir de alguna forma con esta nueva condición. Y aquí comienza una mezcla de la tercera, la cuarta y la quinta fase, es decir, una mezcla de la negociación, de la tristeza y de la aceptación. Una de las claves de las etapas del duelo es que no siempre van en orden, es decir, una persona puede ir de una a otra de las fases en este proceso de recuperación que no es lineal. Lo que vemos en la película es que Rubén entra a un sitio nuevo, con gente que vive con la condición que él debe encajar en su vida. Al principio, lo cierto es que Rubén se siente un extraño allí. Uno de los detalles más importantes es que Rubén no entiende el lenguaje de signos cada vez que un personaje los utiliza, y el espectador, como está viviéndolo todo desde su punto de vista, tampoco tiene subtítulos. Estamos sintiendo ese silencio que empieza a acompañar a Rubén, y el no tener subtítulos cuando la gente intenta comunicarse con él nos hace sentir lo perdido que está en este momento de su vida. Pero lo cierto es que Rubén ha llegado a un lugar especial, un lugar en el que comienza a aprender a escucharse, va aprendiendo el lenguaje de signos también y empieza a comunicarse con las personas. De pronto el espectador comienza a tener subtítulos y empieza a entender de una forma más fluida cómo los personajes se comunican. Va abandonando poco a poco esa tristeza que le hacía sentirse solo y aislado y vuelve a disfrutar de pequeños momentos, como por ejemplo este momento en el que está con los niños y esta profesora. Empieza a escribir sobre lo que le pasa, indagando en sí mismo, conectando con la gente y disfrutando de sus nuevos amigos. Incluso el hombre encargado de llevar ese lugar, Joe, le habla de que debe encontrar esos instantes de paz consigo mismo, unos instantes de conexión, y él quiere buscarlos, quiere encontrarse en ese desarrollo. Rubén está aceptando poco a poco su nueva condición, abandonando la tristeza que lo aislaba del mundo. El silencio ya no es incómodo y los momentos ya no son tensos, tenemos subtítulos y el aislamiento del personaje de Rubén desaparece. Pero como he comentado, estos procesos no son lineales. ¿Y qué pasa entonces? Vuelve la nostalgia, vuelve ese recuerdo de lo que ha perdido. Rubén, en su camioneta, vuelve a tocar la batería. Siente que vuelve a faltarle esa parte sin la que estaba aprendiendo a vivir y abandona esa fase final de aceptación para volver a entrar en una fase de negociación. Vuelve atrás, lo vende todo, incluida la caravana, para intentar pagar esa operación. Vuelve a sentir con todas sus fuerzas esas ganas de abrazarse al pasado y se vuelve a desconectar de ese momento de curación y sanación personal que estaba viviendo. Lleva a cabo la operación y cuando se planta frente a Joe, representando Joe en este momento ese lugar de paz en el que estaba creciendo y aceptando su condición, Joe lo rechaza, porque esa gente, ese lugar, simboliza aprendizaje y crecimiento y no podemos crecer y ser alguien nuevo si realmente seguimos aferrándonos al pasado. Rubén entonces debe abandonar ese lugar y ahora ocurren dos cosas muy importantes que marcan a su personaje. Por un lado, el instante en el que se activan los nuevos audífonos. Un momento brillante, sobre todo a nivel de edición de sonido, porque pasamos de ese momento en el que Rubén no escucha nada a escuchar ese ruido extraño. Un ruido que no es familiar y que no se parece en nada a lo que él entendía como escuchar. Rubén, en un último intento, trata de ajustarlo con la doctora, mejorarlo, pero no se puede. Ya nunca volverá a ser lo mismo por mucho que lo intente. Y por primera vez, dentro de él, algo empieza a entender de verdad el cambio que está viviendo. Pero el segundo momento que termina por cerrar su personaje es la visita en París a la que era su novia. En esta visita se da cuenta de que mientras él estaba aprendiendo a aceptar el cambio de su vida, el mundo había seguido avanzando. Lu, la que era su novia, se encuentra en otro momento de su vida, brillando sin él. La película no nos dice directamente que esté con otra persona, pero incluso podemos sobreentenderlo en todo lo que está ocurriendo. El momento clave de su evolución ocurre en la cama, cuando él intenta recuperar la vida que tenía con su novia, pero su novia no quiere.
El pasado ya no está ahí para él, como tampoco lo están el poder escuchar o la vida que había construido con Lu. Hasta la música, su gran pasión, se ha ido de su vida. De hecho, su novia es una personificación de todo lo que ha dejado atrás, de todo lo que ya no está ahí para él. Por mucho que viaje a París para buscarlo, por mucho que pague $40.000 para ponerse unos implantes modernos, nada puede devolverle lo que ha perdido. Y ahora, por fin, después de ir adelante y atrás en ese proceso, por fin lo entiende. El momento más perfecto de la película, ese clímax insuperable, emocionante y poderoso, es cuando Rubén se encuentra caminando por la calle y todos los sonidos que forman el mundo se han convertido en ruido para él, como un eco doloroso de un pasado que no consigue dejar atrás. Y entonces ocurre. Por primera vez en toda la película, Rubén termina de aceptar lo que le está pasando. Se quita los audífonos y sentimos, como espectadores, cómo ese ruido desaparece, cómo todas esas imágenes preciosas que estaban siendo distorsionadas por ese zumbido, por ese eco del pasado y de todo lo que no volverá, brillan otra vez. El silencio ya no es un elemento de pérdida, de distancia entre Rubén y el mundo, no es una representación de todo lo que ha perdido. De pronto, el silencio se convierte en el elemento que lo conecta con el mundo, que le permite apreciarlo todo otra vez y de una forma distinta. Por fin, ha aceptado la nueva vida que tiene por delante, la belleza y lo llena de posibilidades que está esta nueva etapa. La música en el cine habitualmente es un elemento que sirve para ensalzar el dramatismo o el impacto de una escena, pero pocas bandas sonoras me he encontrado en mi vida con tanta fuerza como el silencio final de Sound of Metal, ese silencio de estar en paz contigo y con el mundo. Rubén por fin encuentra ese instante del que Joe hablaba. Y bueno, hasta aquí el análisis de Sound of Metal. Espero que hayáis disfrutado de esta película y también de mi forma de entenderla, de cómo ese sonido para mí ha sido realmente impactante y cómo me ha ayudado a entender el personaje de Rubén y cómo entiendo esta película estructurada teniendo en cuenta esos pasos que conforman el duelo después de una pérdida. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like para apoyar el canal, comentadme qué os ha parecido de la película y si os ha gustado también la review, que la he hecho con muchísimas ganas porque ya os digo que la película me ha encantado. Un saludo a todos y nos vemos dentro de poco por el canal.